Dr. Diego Correa. Es un experto en medicina celular y molecular, con especial énfasis en células madre adultas mesenquimales. Tiene una maestría en bioingeniería mecánica y un doctorado en fisiología celular y molecular en las universidades de Yale y Harvard. El Dr. Correa es uno de los ponentes en el segundo Simposio Internacional de Células Madre. Gracias por la invitación y obviamente a la familia Criovida por habernos recibido en este segundo simposio en la ciudad de Cancún. Voy a hablar sobre un tema muy importante y es el siguiente, y es cómo estamos haciendo para llevar mucho más de cerca aspectos preclínicos a etapas clínicas y cómo entendemos la heterogeneidad que tienen esas células y cómo eventualmente hacemos para mejorar la potencia que tengan estas células, entendiendo que son heterogéneas y extrayendo unas de otras. La primera parte de la charla va a estar enfocada un poquito en ponerlos en contexto acerca de medicina regenerativa y después ya entrando en lo que yo llamo subpoblaciones funcionales. Porque cada una de esas subpoblaciones tiene una función específica dentro de la preparación que obtenemos. Esos son los disclosures, no hay ningún conflicto, además de ser Scientific Advisor de Criovida. Y esto es una descripción muy general de medicina regenerativa, los productos que existen en medicina regenerativa, donde tenemos 3 niveles, siendo estos los derivados de la sangre como el PRP, después tenemos los que son una administración exógena de células, en las cuales hay varias subclases, y finalmente ingeniería de tejidos, que es la más compleja por el hecho de que creamos tejidos en el laboratorio. Lo que nos dedicamos es a esto, básicamente lo que queremos es establecer un microambiente pro-regenerativo. Y dentro de esto nos enfocamos mucho en terapia celular, y aquí es importante discriminar terapia celular de terapia con stem cells, son dos cosas completamente diferentes. Terapia celular típicamente usa productos heterogéneos, como por ejemplo el BMAC y la fracción vascular del estroma, mientras que stem cell therapy usa productos expandidos en el laboratorio bajo condiciones GMP, como lo hace Criovida. Entonces, para empezar un poco con productos heterogéneos, tenemos uno que es el clásico, que es el de la fracción vascular del estroma, en el cual simplemente se obtiene tejido graso, este se disocia en sus componentes estructurales y celulares y se obtiene finalmente la fracción celular que está asociada a este tejido, dejando de lado componentes de la matriz y componentes de adipocitos. Y se puede usar inmediatamente o se puede cultivar para obtener lo que se llaman las células madre adultas derivadas de tejido adiposo, o ADSCs, por su sigla en inglés. ¿Cuál es lo interesante que tiene esta fracción? Esta fracción multicelular, por esto eso no se puede llamar stem cell therapy, sino cell therapy, está constituida por una gran cantidad de diferentes productos celulares, de los cuales hay 2 de especiales características, y les voy a mostrar clínicamente por qué funcionan muy bien. Y son estas. Este preparado celular heterogéneo tiene la presencia de 2 diferentes poblaciones de células endoteliales. Una de ellas madura y otras inmadura, distinguidas por la presencia o ausencia de CD34 y CD90. CD34 le da la connotación de hematopoyética o más de anterioridad genética. Al mismo tiempo, estas preparaciones tienen otras componentes celulares que le dan el componente perivascular, como son las MCs. Por lo tanto, no es de extrañarse que estos preparados multicelulares, como la fracción vascular del estroma, funcionen muy bien en términos de angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos. Este es un paper que publicamos hace 2 años en un estudio piloto con 10 pacientes con enfermedad periférica vascular, muy similar a la que presentó el doctor Fernández Viña en Argentina. Pacientes diabéticos con lesiones arteriales Rutherford 6 y 7, candidatos para amputación,
con úlceras crónicas de muy difícil manejo, y en lo cual simplemente lo que hicimos fue, por ejemplo, esta es una de ellas en angiograma, veíamos un corte total en la arteria pedia anterior, viniendo de la tibial anterior, generando ese tipo de úlceras. Ya hay pacientes totalmente desahuciados para su extremidad y eran candidatos para amputación. Lo que hicimos fue extraer la grasa, extrajimos la fracción vascular del estroma y lo inyectamos en 20 puertos sobre el músculo sóleo, guiados por ultrasonido. Lo que aquí podemos hablar horas acerca de angiogénesis, desde el punto de vista molecular, pero una imagen vale más de 1000 palabras. A los 4 meses, estas heridas estaban sangrando. Y miren esto habla por sí solo. Una respuesta angiogénica masiva, visto en la angiografía, angio-MRI. Y 8 meses después, cierre espontáneo de las heridas, sin cirugía plástica, sin cirugía, sin injertos. Todo esto es impresionante y la conclusión es que muy probablemente hay poblaciones de progenitores endoteliales señalizados por lo que las hémesis producen, generando nuevos vasos sanguíneos. En otro estudio piloto que hicimos también en Nicaragua, con una nueva enfermedad que se llama nefropatía mesoamericana, o sea, nueva enfermedad que existe en el Pacífico de Centroamérica, los cuales pacientes están muriendo en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, por unas nefropatías que más o menos en 2 o 3 años hacen falla renal y mueren. Lo que hicimos fue, el Ministerio de Salud nos aprobó un estudio piloto con 20 pacientes, haciendo inyección intraarterial por la arteria renal a través de la femoral y liberación de la fracción vascular del estroma en esos pacientes. Lo que hemos visto es absolutamente impresionante. Pacientes que estaban muriendo con falla renal grado 3 o 4, hoy en día están en grado 3 o grado 2 o grado 1, con tasas de filtración glomerular que han aumentado, y lo que encontramos fue como un límite. Cuando el paciente entra con tasa de filtración glomerular, o el GFR, por encima de 35, el paciente se estabiliza o mejora. Por debajo de 35, se estabiliza por 1 año y después tiende a bajar. Pero miren lo que pasa aquí. Estos son una cosa que se llama el índice resistivo renal, que es un Doppler de alta resolución que puede discriminar la vascularización dentro del riñón. Y aquí lo que vemos es una pérdida total de las arterias arcuatas y de las interlobares, las cuales vuelven a ser evidentes 2 meses después de la inyección. Acá hay unos videos, si lo podemos pasar lentamente. Pónganse encima de los videos y pongan el play, de los de abajo, El de la izquierda, ese. Si ven acá, muy pobre flujo, muy pobre flujo sanguíneo. Ahora el siguiente. Miren esta acá. Mucho más flujo, y esos pacientes inmediatamente sus filtraciones glomerulares aumentan, la creatinina disminuye, vuelven al trabajo después de estar postrados en una cama muriéndose. Eso lo vamos a enviar al JAMA, que es el Journal of American Medical Association, porque es una forma para manejar esos pacientes. Hoy en día el Ministerio de Salud nicaragüense nos aprobó 200 pacientes, para tratar 200 pacientes con esta técnica. La contraparte de la fracción vascular del estroma es el BIMAC, o es el aspirado medular concentrado, que de igual forma contiene poblaciones heterogéneas, de muchos fenotipos, muchas calidades. Esto es un estudio que hicimos en la Universidad de Toronto con un buen amigo, Riam Chama, se llama el ortopedista, manejando este paciente. Es una paciente de 22 años con lupus eritematoso sistémico, en la cual después del consumo crónico de esteroides generó una necrosis avascular de los cóndilos de la rodilla. Esta paciente estaba en muletas, de silla de ruedas, no podía, dolores increíbles, porque antes tenía necrosis del hueso. Y lo que hicimos fue una inyección intralesional dentro del hueso directamente, bajo anestesia, de BIMAC. Lo que vemos aquí en el VAS, en el CUS y en el WOMAC mejoró hasta 12 meses.
Y lo que vemos aquí claramente en las dos rodillas, aquí se ve una zona clarísima de infarto óseo, el cual se recuperó completamente 6 meses después de la inyección. La otra rodilla lo mismo, este hueco, esto es un FICAT 3, FICAT 4, precolapso, o sea, este es un hueso que está colapsando, y 6 meses después, formación de nuevo hueso. Este está en publicación en JBJS, lo pasamos a revisión hace 2 semanas, lo aceptaron en el JBJS como caso clínico. Pero ahora entremos en el cartílago articular, que es lo que nos entretiene particularmente a mí, y fue lo cual me entrené con Arnold Kaplan en Cleveland. Es cartílago. ¿Qué hacemos para cartílago? Que es una de estas enfermedades, entidades tan complicadas. Pues los esteroides, la viscosuplementación y de cierta manera el PRP han mostrado no muy buenos resultados, subóptimos, a largo plazo, y son simplemente medidas paliativas. Lo que estamos planteando es el uso de células, las cuales a través de un mecanismo de terapia celular, no ingeniería de tejidos, no estamos creando cartílago, estamos simplemente manejando el ambiente, manejándolo a través de inmunomodulación y actividad trófica. Y les voy a mostrar los datos que tenemos hoy en día en el laboratorio, que están unos publicados y los otros están en vía de publicación. La pregunta central es cómo llegar a esto. Esto es un estudio aleatorizado, fase 1, fase 2A, Luis Orozco en Barcelona, en el cual tratamiento con única sola inyección, monodosis de células MSIs derivadas de médula ósea, generó, y este es el control interino, o sea, hay uno a 24 meses y a 36 meses con resultados similares, mostró una mejoría clínica usando lo que se llama Patient Reported Outcome Measurements, lo que reportan los pacientes. Pero lo importante del caso es que Luis usó esto, que se llama un cartigrama o un T2 mapping, que el T2 mapping o este cartigrama es la única, probablemente es la única forma de imagenología de evidenciar cambios estructurales en el cartílago articular. Y lo que vio, específicamente en los cóndilos mediales, como se ve aquí, es una disminución estadística del tiempo de relajación T2 hasta niveles normales. Eso habla de que hay cambios estructurales en este tejido. Sí hay evidencia de que el cartílago estructuralmente cambia. ¿Cómo explicamos todo esto? ¿Cómo lo explicamos desde el punto de vista científico? Entonces, la pregunta que siempre hago desde el principio es ¿por qué considerar que una célula puede modificar el curso de una enfermedad? Y la respuesta rápida es muy sencilla, es el ambiente local. Hay una comunicación bidireccional entre el ambiente local y la célula generando cambios microambientales. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos MSIs de diferentes fuentes, tomamos el estándar, que es el de médula ósea, tomamos de tejido adiposo, subcutáneo, y del fat pad infrapatelar, de la grasa de Hoffa, que es una grasa que tenemos debajo de la patela, dentro de la rodilla, con cantidades altísimas de MSIs. Estamos usando todas ellas. Las cultivamos, las procesamos y contestamos diferentes preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, este es uno de los protocolos de Arnold desde los 80s y 90s, en el cual simplemente a través de un gradiente de Ficol, después se identifican las mononucleares, estas se siembran, se adhieren, se generan las colonias y después expandimos literalmente. Pero esta expansión depende de muchos factores, la presencia de suero bovino fetal, las formulaciones, lo que se llama Xeno-free, eso lo estamos usando hoy en día en el laboratorio, una cosa que se llama el lisado plaquetario humano, usar bioreactores en suspensión para expansión serial industrial y estructuras 3D. Hoy no les voy a hablar mucho de estructuras 3D, pero tenemos datos en los cuales las células cultivadas en 3D mantienen su fenotipo y aumentan su capacidad inmunosupresora. Obviamente esta es la tipificación de ICT y aquí viene una pregunta que es importante. ¿Dónde estaban las células madre? ¿Dónde existen? ¿Cuál es su ubicación histológica? Entonces, ¿cuáles son las estructuras que están en común en los órganos y los tejidos?
vasos sanguíneos. ¿Y qué tienen esos en común? Tienen células endoteliales y tienen células perivasculares. ¿Okay? Esto es una fotografía electrónica del profesor Bruno Peot de la Universidad de California, Los Ángeles, un sinusoide hepático o miocárdico, no estoy seguro cuál es el tejido, en el cual él aisló estas células, que en el hígado se llaman células de Ito o células estrelladas, y al cultivarlas lo que vio es que tenían las mismas marcadores de MSIs y marcadores de pericitos, significando que eventualmente eran la misma célula. Y después haciendo biopsias de múltiples tejidos humanos, vio que las mismas células generaban o expresaban los mismos marcadores y se pueden diferenciar también en los mismos linajes. Ahí empezó en el 2008 por Bruno Peot el concepto de que las MSIs eran pericitos. Después con Arnold publicamos este paper en Molecular Therapy en el 2011, en el cual un estudiante de MD PhD del laboratorio de Arnold, Paul Lin, hizo ese experimento respondiendo a una pregunta: ¿estas células a dónde van y dónde llegan? Lo que se llama el homing y el engraftment. Entonces irradiamos la extremidad de un ratón y hicimos una inyección intraarterial por un catéter por la carótida con células marcadas con un marcador que se llama luciferasa. Luciferasa es una enzima que convierte luciferina en luz, y esa luz la detecta esta máquina, que se llama bioluminiscencia, un Xenogen, bioluminiscencia. Entonces podemos hacer un seguimiento de las células a dónde van. Entonces, en esta técnica que se llama bioluminiscencia, entre más rojo, más señal, entre más azul, menos señal. ¿Ok? Una hora después, obviamente estaba distribuido todo esto homogéneamente a lo largo del animal. Pero miren lo que pasa del día 2, el día 7 y el día 21. ¿Qué quiere decir? Las células exclusivamente llegaron al sitio de lesión, no a ninguna otra parte. O sea, tienen la capacidad de reconocer sitios de lesión, ¿cierto? Ahora, bueno, y adentro de ese tejido, ¿dónde? Pues, claramente, en el fémur distal, y después usando un anticuerpo para reconocer luciferasa, que es lo que le pusimos artificialmente a las células, vimos que estaban en la médula ósea y, como era de esperarse, en el espacio perivascular. O sea, son células perivasculares, las obtenemos, jugamos en el laboratorio, las inyectamos de vuelta, ellas reconocen el sitio de lesión y sabemos cuáles son los mecanismos por los medios de los cuales esas células llegan, hacen homing and engraftment en esos sitios, y ahí readoptan su posición perivascular. Pero Arnold, y ahorita les va a contar, en 15 minutos, en media hora les va a contar, que él dijo, todos los MSI son pericitos, pero no al revés. Y ahorita tienen la fortuna ustedes de expandir ese concepto directamente por la boca de él, en una hora. Están presentes a lo largo de todo el cuerpo, ¿cierto? Pero todos los vasos sanguíneos reflejan el tejido en el cual funcionan. Y basado en que todos los tejidos son diferentes, sus vasos sanguíneos son diferentes, ¿cierto? Lo que pasa es que todas son diferentes y están solamente especificadas por su microambiente instructivo, y esa es la función de lo que tenemos en el laboratorio. ¿Cómo hace una célula para cambiar su función basado en el ambiente que la está rodeando? Entonces, nuevamente, con Arnold publicamos en el 2011 este concepto en el cual estas células perivasculares se desprenden, y Arnold de hecho tiene varias hipótesis de trabajo de cómo funcionan, probablemente con PDGFBB, que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y aquí es in vitro, censan el ambiente, pero in vivo está cuestionado. Y ahora les voy a mostrar la evidencia in vivo, que es lo interesante. Ellas históricamente se diferencian en hueso, cartílago y tejido adiposo, pero tienen al mismo tiempo, y esto también lo publicamos con Arnold en el 2011 en Cell Stem Cell, que son unas boticas de injuria, ¿cierto? Son drugstores. ¿Por qué? Porque ellas generan ese efecto medicinal en el cual hay inmunomodulación y hay aspectos tróficos. En los pacientes con enfermedad vascular periférica les mostré el efecto angiogénico. Ahora en la siguiente media hora les voy a mostrar toda la parte inmunomoduladora, que es lo que se basa en mi laboratorio. Yo trabajo en inmunomodulación con MSIs, desde el punto de vista preclínico.
Esto es un paper de Nora Singer y Arnold también, en el cual hablan acerca de ciertos mecanismos inmunomoduladores. Quiero que pongan especial atención a este, IDO, y a este, interleuquina 10. ¿Por qué? Porque la IDO es una enzima que lo que hace es depletar el triptófano de las células T y las vuelve lo que se llama anergia celular, células que no hacen absolutamente nada. Les vamos a mostrar cómo actúa todo esto desde el punto de vista preclínico. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, esta parte de la diapositiva, ¿cierto?, habla de su capacidad diferenciativa. La usamos para crear tejidos en el laboratorio siguiendo protocolos de ingeniería de tejidos, para lo que se llama un reemplazo celular. Pero eso todo lo hacemos en el laboratorio, creamos tejidos, cartílago, hueso, corazones, pulmones, hígados, lo que quieran. Esta otra parte es terapia celular. Son dos áreas totalmente diferentes. Aquí ya no nos interesa su potencial diferenciativo. De hecho, no existe evidencia creíble, sólida todavía, de que haya un reemplazo celular cuando se inyecta la célula. Lo que hace es sensar el ambiente y generar un comeback de la homeostasis al nivel del tejido que está lesionado. Entonces, pero ¿cómo hace esta célula para decidir qué ruta sigue? ¿Para dónde va? ¿Cómo sensa el ambiente y cómo responde a lo largo de él? Pues este es el trabajo de una de mis postdocs, Annie Balls. Ella es entrenada por Jeff Kimball en la Universidad de Tulane y lleva conmigo ya 2 años. Y este es su trabajo postdoctoral y lo acabamos de enviar a Cell Stem Cell, ojalá que lo reciban. Y lo que hacemos es tratar de hacer lo siguiente: tomamos estas células de la médula ósea y artificialmente las exponemos a inflamación para ver cuáles son sus respuestas, anticipando que esa sería la forma de que ellas actuarían in vivo en un tejido lesionado como el de los ratones. Y de esta manera entender cómo funcionan y cómo eventualmente podemos maximizar muchos de estos efectos y minimizar las limitaciones. Encontramos este factor que se llama LIF, que se llama Leukemia Inhibitory Factor. LIF hace parte de la ruta de interleuquina 6 y LIF lo que hace es suprime totalmente los procesos diferenciativos. RUNX2, SOX9, PPAR gamma, reprimidos. Entonces, MSCs que están expuestas a inflamación inmediatamente dicen: no necesito activar diferenciación, no lo necesito. Y esta es la evidencia molecular. Suprimen condrogénesis, osteogénesis y adipogénesis. Y al mismo tiempo establecen un fenotipo que les voy a mostrar, que es dependiente de estos marcadores, que es altamente inmunomodulador, aún sin exposición previa a inflamación. Es intrínsecamente estas células de la médula ósea son las inmunosupresoras. Entonces, ¿por qué estamos enfocados tanto en inflamación? Siendo que típicamente la gente decía durante muchos años que la osteoartritis era un wear and tear disease, que era mecánico solamente. Pero resulta que es una entidad inflamatoria también, en la cual hay insultos inflamatorios exacerbando lo que sucede a nivel de la sinovial, acá, y del fat pad, de la grasa de Hoffa, acá. Y aquí tenemos poblaciones de células que migran al fat pad desde el sistema inmune, y tenemos aquí una sustancia que se llama sustancia P, la cual directamente aumenta la migración, el infiltrado inmune local, aumenta la inflamación local y la fibrosis de este tejido, este es el cartílago, y esto está debajo de la patela, y a su vez tiene implicaciones directas en células residentes del fat pad, que se llaman macrófagos, los cuales la sustancia P los deriva en un fenotipo proinflamatorio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo venimos trabajando este tema? ¿Qué pasó? Tenemos aquí una rodilla osteoartrítica y tenemos varias formas de tratarlo desde el punto de vista de terapia celular. Tenemos las de médula ósea, las del fat pad, tejido adiposo, pero estamos muy enfocados en lo que se llama cell manufacturing. Es tratar de generar el mejor producto celular. Y aquí voy a dividir esta charla en 3 partes pequeñas para presentarles los datos. Primero, esto. ¿Cómo hacen estas células para eventualmente suprimir actividad de células T
y cómo hacen para cambiar el fenotipo de esos macrófagos localmente en la sinovial hacia el otro lado del espectro, que es un M2, y el M2 es antiinflamatorio. Y finalmente, mostrarles un poco acerca de una población existente dentro del cartílago articular que tiene esas características de MSIs. Entonces, tomamos estas células de diferentes fuentes, eso está lento, de diferentes fuentes, y hacemos una estimulación con diferentes cócteles, TNF-alfa, interferón gamma, típicos de inflamación, o lo mismo más un componente que se llama CTGF, que es profibrótico. Y analizamos toda esta cantidad de respuestas, todo esto, inclusive los exosomas, famosísimos exosomas. ¿Okay? Y todo eso es basado en esto que publicamos en este póster, en el cual vemos que hay una heterogeneidad muy grande dentro de las poblaciones de MSIs dentro de la médula ósea, cada una con características y funciones diferentes. Entonces, tomamos estas células y hacemos una estimulación con altos niveles de TNF-alfa e interferón gamma, aislamos RNA de las células, aislamos los exosomas a través de diferentes métodos. Uno de ellos es ultrafiltración, el otro es a través de ultracentrifugación. Tenemos otra máquina que se llama el TFF, que es ultrafiltración por fluido tangencial, que de hecho, para hacer una acotación, estamos trabajando en esos protocolos con criovida para generar exosomas de alta calidad. Y lo que analizamos es el RNA de estas dos poblaciones a través de una técnica que se llama nanostring. El nanostring le da a uno la posibilidad de evaluar hasta 800 microRNAs. MicroRNAs son moléculas que secretan las células que tienen un efecto señalizador enorme. Todo pasa por los microRNAs. Entonces estamos haciendo los perfiles de secreción de estos microRNAs. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que cuando estas células están sujetas a inflamación, CE-146 sube, el porcentaje de células positivas para 146 es mucho más alto. 146 es un marcador de células perivasculares y aumenta la expresión de este otro marcador que se llama C100A, que nunca se había asociado con MSIs. Ese es el primer reporte en el cual vemos que C100A está aumentando significativamente, está presente y está aumentando significativamente. Más otras partes del fenotipo que es CXCR4 y receptores de leptina. Esto es importante porque genera un fenotipo específico. Ese fenotipo específico, desde el punto de vista transcripcional, ¿qué es lo que producen el DNA y RNA y qué proteínas? Produce lo que se llama transcriptoma, que es totalmente inmunosupresor, ¿cierto? Y miren la actividad de AIDO. ¿Recuerdan la enzima que les dije de AIDO? Está elevadísima en estas poblaciones. Y para confirmar la supresión de la diferenciación, RUNX2, SOX9, PPR gamma están lo que se llama downregulated. En esto que se llama un perfil RT2, es una forma de analizar la expresión génica. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente estas células bajo inflamación suprimen su potencial de diferenciación. Después, analizando el componente inmunosupresor, lo que hacemos son este tipo de ensayos que se llaman ensayos de inmunopotencia, o IPA, Immunopotency Assays, en el cual tomamos dos tipos de células inmunes, una que se llama las PBMCs, que es todo el sistema inmune humano extraído de la sangre, y otro que simplemente son células T específicas, y las co-cultivamos con nuestras MSIs, normales y estimuladas. Y lo que vemos es, miren, estas poblaciones son las células T, y cómo cambian, empiezan a disminuir su proliferación, claramente. Acá también, ahorita les tengo una más clara. Pero quiero hacer una acotación importante aquí. Cuando ponemos las MSIs, inicialmente hay un aumento en la proliferación
de estas células T. Un aumento ligero, pero un aumento. Y estos son con MSCs naive, o sea, no han sido estimuladas. Y después, con estimuladas, vuelven otra vez de vuelta. Pero les voy a dar la explicación en 5 minutos. Y esta explicación es que dentro de este cultivo heterogéneo, hay unas que suben mucho y otras que bajan mucho. Y esto simplemente es el promedio, el average. Entonces, seleccionando las que solamente disminuyen, esa es la terapia efectiva. Y estamos aislando solamente las que de verdad están disminuyendo la proliferación de T-cells. No simplemente las que están en promedio generan un efecto. ¿Ok? Entonces, fraccionamos las células por CD146, las positivas y las negativas. Y vimos nuevamente un enriquecimiento del mismo fenotipo en las positivas. O sea que intrínsecamente las que son 146 positivas tienen estos marcadores del lado. ¿Ok? Y miren lo que sucedió acá. Esto es un ensayo de secreción. ¿Qué tan reactivamente las células secretan paracrinamente factores? Y lo que vimos es que las positivas, están acá, secretan muchísimo más que las negativas. Las positivas tienen la capacidad de secretar factores mucho más que las otras. O sea, el efecto trófico inmunomodulador es intrínsecamente más alto las positivas que las negativas. Y miren la actividad de AIDO en la positiva versus en la negativa. Inclusive sin estimulación es mucho más alta. ¿Ok? Esto es muy complicado, muchos datos, pero simplemente se resumen en lo siguiente. Las positivas, que son esos cuadros azules, todos los factores inmunosupresores, todos están elevados en las positivas y están no elevados en las negativas. Por lo tanto, las positivas son las que tienen este potencial. Este, por ejemplo, es el efecto inmunosupresor. Si ven aquí estas células por acá, células T humanas marcadas con verde, cuando las estimulamos como un efecto inmune como tal, como si fueran a generar una activación inmune, empiezan a proliferar masivamente. Entonces ustedes ven mucho más verde aquí. Aquí, después, lo que vemos es cuando las co-cultivamos con células MSCs, miren esto, están completamente inhibidas en su proliferación, y lo vemos acá. Estas son las poblaciones de MSCs, estas son las T-cells, miren cómo pasan de aquí a acá. Ese es el efecto inmunosupresor que tienen estas células in vitro. Disminuyen interferón gamma, disminuyen TNF-alfa, etcétera, generan alteraciones en la polarización de monocitos, y aquí es lo que les estaba diciendo anteriormente. Si ven la proliferación ahora es más baja solamente en las positivas y alta en las negativas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier respuesta que están generando las MSCs, hay unas allá dentro de esa sopa que aumentan y otras que disminuyen. Y lo que ustedes ven simplemente es el promedio. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es yendo mucho más en la resolución y solamente obtener las positivas, que tienen ese fenotipo en particular y generan ese efecto. Y no solamente esto. Miren esto, las células T reguladoras, que son las inmunosupresoras, están elevadísimas en las positivas y no en las negativas. Ya tenemos un mecanismo por medio del cual esas positivas efectivamente generan inmunosupresión. Ahora, ¿cómo se traduce eso in vivo? Pues inyectamos todas estas células y como pueden ver, las positivas y las negativas. Miren las positivas generando una alteración en la sinovial. O sea, lo que generamos simplemente es en estos ratones, en estas ratas, generamos sinovitis y fibrosis de la grasa de Hoffa, que es lo que sucede en osteoartritis en etapas tempranas. Y químicamente lo inducimos. Aquí claramente se ve, por ejemplo, miren esta sinovitis tan marcada, todo esto. Eso es la sinovial engrosada versus esta sinovial normal. Con lo que se llama unfractionated, que son las MSCs típicas que sacamos de la médula ósea sin procesar, se genera un efecto relativamente bueno, comparado con este, pero no tan bueno. Miren con las positivas, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, estas positivas tienen la capacidad de volver la sinovitis, totalmente reversarla a un estado normal. Y las negativas fallan. Las negativas no tienen esto, y todo está cuantificado acá con estos scores. ¿Qué quiere decir? Que identificamos una población dentro, que es la que efectivamente genera el efecto terapéutico. Y no son todas las células, sino las positivas para 146. No se ve muy bien, pero lo que hacen es lo mismo a través de polarizar
dentro del tejido los macrófagos de M1 a M2. Y esta es la evidencia in vivo. Entonces, concluimos con esto, que estas células, que son 146 positivas, que tienen este marcador de alta secreción y estos de alta receptividad, son altamente secretoras, por lo tanto, ellas llegan y liberan muchos más factores, y todos esos factores van a generar una cascada inmunosupresora en la sinovial y en el FAT-Pad, generando una reversa total en la sinovitis y en la fibrosis del FAT-Pad, versus un muy pobre efecto de las negativas. Y lo que se tiene hoy en día, lo que se inyecta hoy en día, es una combinación de las dos, que en promedio genera un efecto relativamente bueno, pero solamente imagínense si inyectamos solamente estas, que son las fuertes. Esto simplemente lo traje, esta es la máquina que estamos usando en Criovida para aislamiento de exosomas, se llama TFF, es una de procesamiento industrial, y con eso se pueden obtener este tipo de resultados, en los cuales simplemente se actúan, se aíslan este tipo de micropartículas o microvesículas, las cuales contienen bastantes de los elementos reparativos. Para hacer un estudio corto, simplemente corto, aquí comparamos lo que emitían las MSCs versus lo que emitían los exosomas, ¿cierto? Después de caracterización completa, etcétera, y lo que vimos es que efectivamente hay una diferencia entre las dos, por la cantidad de microRNAs que están contenidos dentro del exosoma versus dentro de sus células, ¿ok? Pero miren lo interesante, y es que la célula tiene la capacidad de discriminar qué hace una vez está enfrentando inflamación. Aquí, alta inflamación, baja inflamación, casi ninguno de estos microRNAs está compartido por las células y los exosomas. Lo que quiere decir es que la célula sensa el ambiente, dice aquí hay inflamación y reacciona aumentando microRNAs adentro de ella misma o dentro de los exosomas, pero no en los dos sitios, en alguno de los dos. Y de hecho hay uno de ellos, que es el 494, que aparece altísimamente dentro de la célula en baja inflamación y solamente en exosomas en alta inflamación. La respuesta es de ese calibre en términos de selectividad. Y ya para terminar la última historia, que la va a tratar de hacer lo más rápido posible por efectos de tiempo, es esto de sustancia P. Es claro que cuando hay lesiones estructurales en la rodilla van a llevar a osteoartritis postraumática, que es exactamente lo que le pasó a Paolo Maldini, exactamente lo mismo. Un hombre jugando 25 años fútbol, con esfuerzos excesivos en su rodilla, desarrolló osteoartritis postraumática. Entonces, esto es lo que sucede más o menos en 5 a 15 años, y nosotros estamos trabajando de cómo prevenir esto, cómo al menos alterar el curso de esta enfermedad en etapas tempranas. Sustancia P, como les dije antes, es importantísima en el FAT-Pad, porque genera una modulación de todos los elementos inmunes dentro de esa parte de esa grasa, al mismo tiempo que es el neurotransmisor de dolor. ¿Okay? Esto es un paper que publicamos en Scientific Reports hace un mes, en julio de este año, en el cual usamos MSCs de la grasa de la rodilla, las estimulamos con inflamación y fibrosis y analizamos su perfil funcional. Aquí esto no lo voy a presentar mucho, simplemente para que vean esto, CD10, otro marcador, ya no es 146 sino CD10. CD10 aumenta clarísimamente su expresión cuando estas células son estimuladas con inflamación y fibrosis, y lo que generan es esto, que es una degradación activa y eficiente de la sustancia P. Que saben nuevamente, es el neurotransmisor de dolor. ¿Ok? Y no solamente esto, sino generar un efecto inmunosupresor del mismo calibre que las de médula ósea, con estas PBMCs. Es más, hay una dependencia de la dosis en cuanto a el número de MSCs que ponemos. Cuando esas células están estimuladas, pueden diluirse hasta 12 veces y siguen siendo funcionales. ¿Por qué? Porque son las correctas. Hasta 12 veces siguen inmunosuprimiendo. ¿Ok? En vivo, que es la parte interesante, este es un animal con osteoartritis activa, sinovitis activa,
y obviamente tienen sustancia P elevadísima. Ese es un animal que está en dolor. Obviamente por efectos éticos tenemos que manejar el dolor con antiinflamatorios y analgésicos, pero molecularmente nos está diciendo que este animal está en dolor, porque sustancia P está elevadísima. Miren lo que sucede cuando inyectamos células humanas. Estas son células humanas en una rata con osteoartritis. Primero que todo, estas son nuestras células humanas, porque las estamos haciendo, reconociendo a través de mitocondria humana, hacen engraftment en la sinovial que está inflamada y no hay sustancia P. Completamente suprime sustancia P. Y esto, después de 7 días, genera un alivio total de la sinovial y todavía sustancia P es negativo. Pero no solamente eso, los monocitos, que son realmente los actuadores de la enfermedad, cambian de un fenotipo M1 proinflamatorio y empiezan a generar más M2 antiinflamatorios. Ya tenemos el mecanismo por medio del cual esta sinovitis se reversa y cuál es el efecto inmunosupresor localmente, que es a través de esta polarización de los monocitos. Y desde el punto de vista en vivo, miren esto nuevamente, estos otros estudios similares, de esta sinovitis tan marcada que existe, o sea, el engrosamiento de esta sinovial, con esa fibrosis del fat pad tan marcada, y cuando usamos MSCs de la grasa de Hoffa altamente positivas para CD10, generamos un reverso total. E inclusive, y esto es lo más lindo del mensaje, cuando disminuimos la dosis a un orden de magnitud. Y quiere decir que en humanos, en vez de usar 40 millones, solamente 4 millones. Pero si es la célula indicada y correcta, expresando todos estos marcadores, podemos usar una décima parte de la dosis y todavía sigue siendo altamente efectiva. Altamente efectiva. Y ahora lo que estamos haciendo es simplemente trabajando con los exosomas para eventualmente ver y evaluar si pueden recapitular la actividad de las células de donde están derivadas. Tenía esta parte de esta historia, pero no lo voy a contar ahora por falta de tiempo, simplemente esto. Tomamos cabezas femorales de pacientes en Italia, esto es un trabajo que hicimos con Laura precisamente, con Laura de Girolamo, en el cual en el Galeazzi se tomaron 8 cabezas femorales de pacientes que estaban experimentando reemplazo de cadera y analizamos histológicamente esas caderas más aislamiento de las células. Y vimos que esas células del cartílago lesionado empezaban a expresar marcadores de MSCs y ser inmunosupresoras. Pero lo más interesante del caso es que vimos esto es un gen que se llama PRG4, que es lubricina. Lubricina típicamente está en la superficie del cartílago articular sano, pero miren, en estos pacientes empezamos a ver positividad dentro de lo que quedaba del cartílago. Lo que quiere decir es que estas células reaccionan dentro del cartílago osteoartrítico, adoptando características de MSCs o de algún progenitor de cartílago y volviéndose altamente reactivas. Y son inmunosupresoras también. Y estas no son MSCs como tal, estas son más células dentro de un cartílago osteoartrítico. Entonces, para finalizar y concluir, tenemos unas MSCs en el nicho perivascular, las cuales se pueden inyectar o implantar, o simplemente reconocen sitios de lesión, lo que se llama el tropismo a sitios de lesión. Aquí, a través de todos esos efectos tróficos, como antifibrótico, antiapoptótico, angiogénico, mitogénico, inmunomodulador, como les mostré. Obviamente estas historias son mucho más complejas, pero por efectos de tiempo traje solamente unos datos. Antimicrobiales, Arnold sé que va a tocar ese tema, el LL37 como antimicrobial, y en el momento a través de empaquetamiento en exosomas, que es lo que venimos trabajando activamente ahora en Criovida, desde el punto de vista investigativo. Y esto lo que hace simplemente es restablecer el ambiente del microambiente regenerativo. En este momento lo que tenemos es que contestar muchas preguntas desde el punto de vista clínico para la generación de protocolos clínicos que tengan mucho más sentido. Por ejemplo, ahora basado en estas evidencias, qué tipo de células uso, si se procesan o no se procesan, para que sea mucho más eficiente. Esto lo voy a dejar porque esto simplemente es una conclusión
que es del caos al orden, qué es lo que falta. Nosotros vamos en esta época, en este momento, en el campo. Así arrancamos hace 15, 20 años. Hoy en día ya hay mucha información, pero tenemos que llegar acá, a un orden mucho más claro, en el cual haya estandarización de la manufactura, estandarización de los resultados clínicos, de la imagenología, los clinical outcomes como tal. Esto se ha traducido, por ejemplo, en una cosa que se llama AirMats en la FDA. Y finalmente, sí, mucho más complejo el panorama, la terapia dentro de sistemas de salud locales y el tercer pagador, que también se vuelve un elemento importante. Y todo eso se puede eventualmente solventar única y exclusivamente cuando la academia, la industria y el gobierno están de la mano. Estos son los agradecimientos a la gente de mi laboratorio actualmente, a Arnold obviamente, a Rodrigo Somoza en Case Western, toda la gente de la Universidad de Miami, a Laura específicamente en el Galeazzi, con la cual tenemos ya en estos momentos 5 papers publicados conjuntamente entre los dos laboratorios. De esta Carlota Peruca, fue una estudiante de Laura que estuvo conmigo un año. Ahora tenemos una persona de México, a Clarisa, que se va, de hecho, mañana. Mañana arranca conmigo un año en el laboratorio para cimentar mucho más esta alianza que tenemos con Cryovida desde el punto de vista investigativo y científico. Ella se va a encargar de la producción de exosomas desde la Universidad de Miami para hacerlo de una manera correcta, hacerlo de una manera estandarizada. Todo eso va a ser publicado, todo lo vamos a publicar en revistas indexadas, como todos esos resultados, y tratar de transferir ese tipo de productos cuando sea el momento correcto, no antes, cuando sea el momento correcto, cuando veamos que efectivamente tenemos un producto de calidad, estandarizado, que responde a las demandas clínicas, lo vamos a hacer, ojalá más pronto que después. En Barcelona, el doctor Gil Rodas del Barça, Luis Orozco, y al Comité de Terapias en Ortopedia y Musculoesqueletal de ICT, del cual tengo el placer de hacer parte. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia del doctor Diego Correa, Fundamentos de células madre mesenquimales y su uso en medicina regenerativa. A continuación abrimos una sesión de preguntas para el ponente. Comentarles que la traducción se hace simultáneamente a través de su aparato. Hola Diego, gracias por tu presentación, ha sido muy interesante. Yo quería preguntarte, cuando dices de células no tratadas, ¿hasta qué punto es ni siquiera centrifugación, hasta qué punto consideras tú una célula no tratada? Pues ahí depende, para poder ser reinyectada. Sí. Depende del tipo de producto que estás usando. Si es un producto, lo que se llama point of care, es un producto heterogéneo como el BMAC y el SBF, la centrifugación hace parte del proceso de aislamiento. Tienes que hacer centrifugación. La centrifugación no es una manipulación. La FDA nunca ha considerado centrifugación una manipulación de las células. Simplemente es un método físico para separar elementos formes, en este caso células. O sea, la centrifugación no tiene ningún problema. Es cuando estamos hablando ya de células como tal, cultivadas en laboratorio, GMP, ya es un tema muy diferente, porque ya has aislado las células de un tejido usando una enzima, un elemento mecánico. Eso la FDA le dice, eso es manipulación, porque estás cambiando las características de un tejido. Sin embargo, todo eso está cambiando. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Peter Marks de la FDA hace unos meses, y el panorama es muy prometedor. Ellos no están torpedeando esto, simplemente están diciendo, tráigame información y lo regulamos. Eso es todo, tráigame información. Entonces el elemento de manipulación es un elemento tácito. Centrifugación tiene que hacerse, porque tienes que separar elementos, y la única forma de hacerlo es a través de centrifugación, ya sea ultra o sea centrifugación normal. La manipulación grande, según la FDA, es cuando tú cambias las características del tejido para aislar las células, llámese una enzima o cualquier otro método. Bueno, tengo varias preguntas. Entonces, cuando tú hablas que se inhibe la sustancia P
al poner las células, ese efecto de inhibir la sustancia P, ¿cuánto dura? Porque nosotros vemos cuando hacemos terapia celular, nuestras terapias son con células expandidas, hay un efecto inhibitorio del dolor que dura aproximadamente entre 2 a 3 semanas, pero el paciente vuelve a hacer dolor y más o menos entre 3 a 6 meses empieza a haber una mejoría, pero ya no por la parte del dolor, sino probablemente por la parte de regeneración. Sí. Entonces, me imagino que eso es lo que dura esa inhibición de la sustancia P, porque lo vemos clínicamente con los pacientes. Es una opción, sí, es una opción. Nosotros, los estudios que hemos hecho, hemos determinado que la inhibición, la eficiencia de la inhibición de sustancia P está directamente correlacionada con la expresión de CD10 en las células. Y típicamente CD10 no es muy alto. Lo que logramos con unos protocolos aumentarlo hasta el 95% de positividad, y en ese caso la inhibición de sustancia P es más larga. Son modelos animales, obviamente. ¿Cuánto? No, modelos animales, más o menos unas 3 semanas, modelos animales. Pero obviamente la sustancia P no es una inhibición, es una degradación física, porque CD10 es una enzima que degrada sustancia P. Pero obviamente es muy posible que el paciente, cuando genere nuevamente algún estímulo doloroso, llámese inflamación, lo que sea, pues obviamente se va a generar nuevamente. Entonces, ¿qué tan duradero es? Todavía está cuestionado, pero lo que dices es cierto, es posible que vuelva, es posible que vuelva. Y entonces, relacionado, ¿cuánto dura ese efecto inmunosupresor que ustedes lograron mostrar ahí, de que toda la simulación? También, ¿cuánto dura esa inmunosupresión? Porque probablemente se levanta. Eso es un aspecto muy importante. Clínicamente se ha mostrado que los hasta 36, 48 meses hay efectos duraderos. Lo que sucede es que tú no tienes que tener una rodilla inmunosuprimida constantemente durante 3 años para generar un efecto. Lo que tienes es manejar las cascadas de aguas abajo. ¿Por qué? Porque cuando tienes una activación de macrófagos, el linfocitos T activa, esos son los que promueven la progresión de la degradación del cartílago. Cuando tú cortas ese círculo vicioso, no necesitas que que la tijera que está cortando ese círculo vicioso esté ahí por mucho tiempo. La cortaste y ya aguas abajo hay una cantidad de ramificaciones moleculares. Ya no se secretan metaloproteinasas, ya no se secreta interferón gamma, ya no se secreta TNF-alfa. Entonces, lo que hiciste es cortar completamente el círculo vicioso, que es el que alimenta la progresión de la enfermedad. Al cortarlo, eso va a tener ramificaciones a largo plazo. Lo que hemos visto nosotros, nuevamente en modelos animales, es las células, las inyectamos, sabemos que están más o menos 6 a 7 días máximo, pero después hacemos análisis 2, 3, 4 semanas después y todavía hay un efecto duradero y las células desaparecieron hace mucho tiempo, porque lo que generaron fue la activación de múltiples cascadas cortando ese círculo vicioso de inflamación, catabolismo, inflamación, catabolismo, inflamación, catabolismo, que simplemente es un retroalimentador de la enfermedad. Entonces, tú simplemente, hipotéticamente, tienes que cortarlo y eso va a tener consecuencias aguas abajo duraderas. ¿Cuánto tiempo? Los estudios clínicos muestran hasta ahora que más o menos a 3 años todavía el paciente con monodosis sigue bien. ¿Que se necesite un boost? Probablemente sí. ¿Que se necesite alguna otra terapia? Probablemente sí. Pero todo eso son las preguntas que se están haciendo y cómo se está contestando. Bueno, y por último, cuando tú mostrabas que marcan las células para después identificarlas en los tejidos, cómo hacen el homing y cómo hacen el quedarse ahí, pues bueno, ya más o menos dijiste que duran 7 días y después desaparecen, porque uno sabe que las células donan mucho material y se comunican entre ellas. Estos marcadores no los están donando probablemente a las células del lugar y pues creemos que están ahí, pero de pronto ni siquiera están ahí, pero bueno, igual vemos los efectos, entonces ahí es donde uno dice, no es la célula, es lo que libera. Es una apreciación muy interesante y de hecho comparto totalmente la idea. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años había evidencia algo equívoca de que efectivamente las células hacían engraftment en los tejidos y se diferenciaban específicamente en el corazón en cardiomiocitos.
¿Por qué? Porque veían los marcadores que se pusieron en las células ex vivo, después en una histología se veían in vivo. Pero muy posiblemente muchos de esos marcadores son transferencia mitocondrial, transferencia de DNA, simplemente es DNA que se puede dar entre células. Eso puede darse probablemente. Hay evidencia que, por ejemplo, dentro de los exosomas hay cadenas de DNA, hay cadenas de RNA y puede haber transferencia de marcadores. El marcador nuestro, luciferase, es un marcador muy grande, o sea, molecularmente es muy grande para ser transferido de esa forma. Entonces, se escogió precisamente por ese hecho. Además, la forma de liberarlo es a través de un lentivirus. Entonces, la forma de actuación precluye la posibilidad de que sea donado a una célula receptora. Y no tenía más, pero ya se me ocurre otra, qué pena. Ahí dijiste algo importante, has mencionado mucho sobre exosomas y un cuestionamiento que yo tengo, si uno, la ciencia hacia los exosomas, pero pensando, no vaya a células y exosomas, Sí. porque el exosoma trae toda esta carga, Sí. pero la célula te dona la mitocondria. No, y no solamente eso, y ya para terminar esto antes de la charla de Arnold, es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla. Combinado. Nosotros hemos visto, y esto lo puedo atestar con datos, es que no todo lo que produce la célula está en los exosomas, no todo. De 800 microRNAs que están en una célula, más o menos 180 aumentan con inflamación y de esos cuales hay más o menos 18 solamente en el exosoma. Entonces, la pregunta del millón que estamos hoy en día investigando es ¿qué tanto del efecto terapéutico de las células es recapitulado por los exosomas? Respuesta, no sabemos. O sea, nadie puede decir que está vendiendo exosomas y eso es mejor que células, nadie lo puede decir hoy en día, incluido nosotros como Criovida. No lo podemos decir porque no se sabe. Lo que sí se sabe es que ciertos exosomas contienen unas partículas, unos mensajes clave que en ciertos estudios ha recapitulado la actividad positiva de las células, pero eso depende mucho de la identidad, de la enfermedad, de cómo se haga. Entonces, importante el mensaje, y eso va también nosotros como investigadores y como, en este caso como empresa. ¿Es promisorio? Muy promisorio. ¿Es definitivo que reemplaza las células? No, no es definitivo, no lo es, categóricamente no. ¿Que tiene mucho potencial? Muchísimo. ¿Por qué? Porque es cell-free. Regulatoriamente va a ser mucho más sencillo. Son entidades que no están vivas, son entidades que no se duplican, son entidades donde mucho más sencillo trabajar con ellas. Y es off the shelf. Tú simplemente sacas el productico y lo inyectas. Y lo último, lo importante para decirlo es lo siguiente. Una MSI, se los mostré, reaccionan al ambiente. Cuando pones la inyección y la célula llega al sitio de lesión, sensa y reacciona. Con el exosoma, you get what you get. O sea, básicamente lo que está empaquetado no va a cambiar, porque la célula el exosoma no tiene la capacidad de reaccionar, porque no produce DNA, no produce RNA, contiene DNA y RNA. Entonces, el challenge nuestro que estamos haciendo es, estamos extrayendo exosomas, pero con células manipuladas de cierta forma. Eso es diferente. Pero necesitamos mirar qué da acá, empezando por acá. Entonces, recapitulando, promisorio, todo el mundo, o sea, todo lo que quieras, es extremadamente promisorio. Pero hoy en día, 2019, no podemos decir todavía que son mejores que las MSIs. No podemos, y nadie lo puede decir. Okay. Estuvimos haciendo, cuando hice la especialidad en dolor en Francia, hicimos un estudio sobre pacientes con fibromialgia. Se determinó en determinado momento, cuando se podía tomar líquido cefalorraquídeo de los pacientes, se determinó que los pacientes con fibromialgia tenían un alto índice de sustancia P en el líquido cefalorraquídeo. Nosotros hicimos un estudio para ver qué pasaba a nivel periférico y lo que notamos es que había poníamos al paciente en reposo, se tomaba la muestra sanguínea, se medía sustancia P, los podíamos a caminar y había una depletación de la sustancia P, o sea, aparentemente vea la sustancia P se iba al sistema nervioso central
y disminuye a nivel periférico. Sí. Esa es una de las cuestiones que aparecieron por ahí con sustancia P. Evidentemente ha sido muy difícil, la industria estaría encantada de hacer una antisubstancia P, pero no lo han logrado por ahí. No se ha producido, pero efectivamente CD10, que es la enzima natural que degrada sustancia P, tiene altísimo potencial en ese sentido. Volviendo a la pregunta que hacía antes la colega, ¿qué tan duradero es el efecto? Está cuestionado todavía. Pero sustancia P también tiene estos efectos de feedbacks negativos, en los cuales la periférica hace la degradación de la central y viceversa. Todo eso hace parte de la investigación que se está corriendo hoy en día. Pero es importante hacer énfasis en el hecho de que este es uno de los mecanismos por medio de los cuales pensamos que las MSIs generan el efecto analgésico en la rodilla al menos. Estamos haciendo trabajos también en tendinopatías, porque en tendinitis el dolor también es mediado por sustancia P.